Ya lo dijo Pablito Salas, me toca el honor de ser abogado defensor ad honorem de lo que significa esta comunidad. Esto se está grabando y va a ir a 10 millones de personas en el mundo entero. Hemos grabado este río. Esto es una infamia. ¿Cómo Hatun Ayu puede estar en esas condiciones? ¿Cómo podemos estar nosotros impávidos ante eso? Como se ha pedido propuestas, mi obligación como abogado ad honorem es darlas. Pero primero me voy a presentar. Mi nombre es Ricardo Noriega Salaverry. ¿Qué hago con este poncho? Este poncho me lo regalaron los campesinos en Cajamarca. Y este chicote para darle a los Supaypahuagua. Mi propuesta concreta es lo que hemos hecho en Urubamba hace 3 semanas. Hemos tenido un paro seco. El gringo Kuczynski comenzó a temblar. Al 4.º día nos mandó un emisario. ¿Sabe lo que nos dijo? Oiga, doctor Noriega Salaverry, me dijo a mí, yo no puedo traer al ministro de la mano. Yo le dije, oiga, usted no ha leído la Constitución. El ministro es un servidor público y nosotros somos el público. Le damos 15 días. ¿Saben cuándo vencen los 15 días? Hoy día a las 12 de la noche. Y de acá me estoy yendo a Urubamba. Mañana Kuczynski no nos contesta, comenzamos un paro seco. No va a transitar una mosca, porque ese es nuestro derecho. Mi cuarta propuesta, el Cusco, acá, bajo una dama, una hermana representante de la Macrosur, Leandra Condori, que la van a escuchar. Nuestro hermano, que viene de la gloriosa Federación de Campesinos de la Convención Yanapí Linares, que ha hecho historia. Nuestro hermano Víctor Pizarro, que viene de Anta. Hemos venido sin dormir. El hermano Fortunato Nina, presidente del Frente de Defensa en San Jerónimo. Les proponemos que esta asamblea, delante de estas autoridades, apruebe que el 12 y el 13 nos vamos a un paro seco, Cusco con Puno. Vamos a robarle al señor congresista, le ruega al primer ministro, por favor, papito, venga Puno. El otro le dice, no tengo platita. Tremendo Supaypahuagua, tienen que venir acá. Esa es mi idea. Acá los hermanos me dicen hora. Y yo les tenía 20 propuestas más, pero ya me dicen hora. Claro, hay una serie de gente, pero otros me dicen siga. Hay una serie de gente que no quiere escuchar que el pueblo es el soberano, que ustedes son el soberano. No quieren escuchar eso. En mérito de eso, si ustedes luego me permiten el uso de la palabra, estaré, como dicen, en la segunda vuelta. Concreto, repito, que los congresistas en una semana presenten iniciativas legislativas. Segundo, que los congresistas traigan a los ministros acá. Tercero, paro seco el 12 y el 13. Cuarto, no me comprometo como abogado de honores, sin cobrar un sol, tener una denuncia para meterlo preso a este dueño de esta mina. Esas son mis propuestas concretas. Causa Chumpuno, causa Chutupac Amaru, causa Cusco. Muchas gracias.
Mata a su madre, ataca al Perú. Eslogan ya archiconocido, tipificando a Keiko Fujimori, que mucha gente lo está repitiendo. Pero ese no es real el objetivo de todos los videos que estamos lanzando masivamente con nuestro equipo de producción. El gran objetivo es un aporte, una sugerencia humilde de lo que sabemos, derecho constitucional, a Pedro Castillo, que estoy seguro que triunfará como presidente del Perú en la próxima elección ya en segunda vuelta. Se le ha atacado mucho, bueno, por la ignorancia, la corrupción que va impregnadas a Keiko Fujimori. Eso es parte de su huella digital. Dice, claro, lucha de clases, eso es comunismo, que representa el otro candidato. Quiere cambio de constitución para ponernos, pues, ¿cómo va a cambiar la constitución de mi API, de mi papito, del año 93? Y quieren atacar el capítulo económico, que nos ha dado tanto crecimiento. Sí, pues, corrupta. Crecimiento, pero no desarrollo. Sí, pues, corrupta. No desarrollo, no redistribución de la riqueza. Esto está clarito. Entonces, la idea de esta secuencia de videos es aconsejarte lo que ya lo hemos dicho, perfectamente, de inmediato, apenas presidente Pedrito, convocas y solicitas esta Asamblea Constituyente. Ya la parte jurídica técnica la hemos definido en anteriores envíos. Entonces, no hay que esperar 6 meses, esto se hace de inmediato. Pero, ¿cuál es la médula, lo más importante del capítulo económico? Que estos miserables cómplices de Keiko no lo quieren decir. Además que son ignorantes porque no han leído la Constitución. Ese capítulo económico, sacando una serie de otros artículos, vamos al 62, el leitmotiv de la desgracia del Perú. Dados los crueles y reiterados abusos de las autoridades, todo Cusco y Puno realizarán un paro total los días lunes 12 y martes 13 de septiembre. Luego, un paro de toda la macro sur para finalizar en una insurgencia de todo el Perú, según el artículo 46 de la Constitución Política del Perú, con la siguiente plataforma de lucha: unitaria, de Cusco y Puno. Problemática agraria regional, con énfasis en los bonos agrarios. Problemática de Electro Sureste. Problemática del gas de Camisea. Defensa del patrimonio cultural. Respeto a las comunidades campesinas de los parques arqueológicos del Sacsayhuaman y Huaman. Canon turístico para todas las comunidades campesinas. Los ingresos de Concetur para la provincia de Urubamba y sus 7 distritos. Política vial a favor del Cusco. Denuncias penales contra Guido del Castillo, propietario de la mina Aruntani, por la criminal contaminación del río Hatun Ayllu en Puno, afectando gravemente la salud de los campesinos. Inmediata construcción del aeropuerto de Chincheros en Cusco. Dadas las consecuencias negativas para la población, oposición total al proyecto hidroeléctrico del Salcapucara. Prolija investigación a la gestión del alcalde Ricardo Cornejo, alcalde de la provincia de Canchis, en aparente contubernio con la empresa Comsa y la empresa EMSAPAL. Rechazo al incremento del pasaje urbano, política de apoyo a los campesinos cocaleros, impulso total a la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco, investigación a la empresa EGEMSA, empresa de generación eléctrica Machu Picchu, sociedad anónima, dado que no cumple ninguna misión a favor de la población. Profunda investigación al alcalde de Vilcabamba, Edilberto Sacacobos, pues hemos comprobado que tiene abandonada a la población de extrema pobreza. Demolición inmediata de la ilegal construcción del Hotel Sheraton de la calle Sapi. Increíble que, dada la corrupción de las autoridades, se permita la construcción de una mole de 13 pisos a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Cusco, cuando la zonificación concede solo 2 pisos. La UNESCO ya sancionó este tremendo acto de corrupción. Rescate total del local del Sindicato de Choferes de Cusco a favor de sus legítimos propietarios. Actualmente usurpado por los denunciados Bernardo Dolmos Bengoa, Eloy Condori Yucra y Lucio Flores Quispe. Este
este histórico local, ubicado en la Plaza de Armas de Cusco, valorizado en $100 millones por obra y gracia de la corrupción, se encuentra increíblemente usurpado hace 16 años. Apoyo incondicional a la revocatoria de Edwin Licona, gobernador regional de Cusco, y Carlos Moscoso Perea, alcalde provincial del Cusco, por la ineptitud absoluta de ambos y la cantidad de denuncias de las que son objeto. Nulidad del ilegal contrato de concesión del Hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu, quienes recaudan aproximadamente $3 millones mensuales, y por acto delictivo del expresidente regional de Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito, la región solo recibe $10,000 mensuales. Nulidad del contrato de concesión con Perú Rail. El tren a Machu Picchu debe ser administrado por los cusqueños y no por la mafia chilena e inglesa actual, donde a uno de sus representantes lo acaban de capturar la policía por orden judicial. Reiniciación inmediata del servicio de tren a Quillabamba, suspendido ilegalmente por Perú Rail. Este servicio otorgaba grandes ventajas para los campesinos que podían movilizar sus productos. Reorganización del sistema de salud policial, justicia y educación del Cusco. Solicitar al Congreso de la República la suspensión de la inmunidad parlamentaria al congresista Benicio Ríos Oxa, con la finalidad que continúen sus procesos por los delitos cometidos. Es increíble que se mantenga en el Congreso, dado que ya tenía orden de captura, con pedido del Ministerio Público para que esté 10 años en la cárcel, y valiéndose de muchas influencias, ingresó a la clínica inventando una serie de enfermedades, logrando curar como congresista. Investigación profunda a Seda Cusco por el irracional incremento de las tarifas, ocasionando grave perjuicio a la población. Reorganización integral de Nasular, dadas las innumerables quejas de la ciudadanía sobre una institución tan importante como los registros públicos. ¿Cómo ve toda esta situación después de tantos años? Usted que es un luchador con sus colegas, ¿qué es lo que puede manifestar que el mundo nos está escuchando y viendo, don Lucio? Doctor, desde hace 16 años estos usurpadores están en nuestro local. Ellos se han vuelto millonarios. A lo que dice don Lucio, tenemos acá en nuestro periódico inquilino de los usurpadores, don Steve, que es el CEO, el presidente de McDonald's. Estos son los denunciados, además de, voy a explicar las autoridades, Bernardo Olmos Bengoa, Eloy Condori Yucra, que no tienen absolutamente ningún derecho para estar en este local. Pero acá viene lo más crítico. Ustedes dirán cómo 16 años estos individuos usurpadores se mantienen acá. Porque justamente el jefe de los fiscales de Cusco, vale decir, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, José Manuel Mayorga, no hace absolutamente nada por darle una solución. He tenido que estar en la capital, en Lima, y dirigirme al doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, la primera autoridad en la legalidad en el país, y mencionarle que tan enquistada está el tema del contubernio entre usurpadores y autoridades que él, estoy seguro, va a tener que dar alguna solución. El señor Peña es otro líder de este grupo que está en forma sacrificada esperando una respuesta. ¿Qué nos puede decir, señor Peña? Bueno, doctor, por lo pronto que voy a decir, porque estos señores invasores del sindicato de choferes son 16 años en la isla. Fuera de eso, nosotros estamos fichando a ver, no alcanzamos a poder justiciar, porque todos los autoridades competentes son primeros. Se han llegado a apropiar y han hecho dinero. Este señor Dolmos era nuestro enemigo de los transportistas de aquellos tiempos. Estos señores que han invadido el local, como Eloy Condori, como Bernardo Dolmos, Lucio Flores, estos señores no tienen que ver nada en este sitio, en este local del sindicato de choferes, porque a ellos no nos cuesta nada, no nos cuesta, diremos, ni poner una bolsa de cemento. Y eso estamos esperando. Gracias, doctor. Terminamos esto que representa una ignominia, un acto de inhumanidad, además de ilegalidad, diciendo lo siguiente: tenemos mucha fe en una fiscal joven
una madre que acaba de tener una criatura, es una fiscal que está viendo el caso de lavado de activos acá, la doctora Ángela María Paredes Mendoza. Dios quiera que los sapos y Dios la iluminen para tener un resultado. Como colofón a todo esto, ya lo hemos señalado, que el ingreso que tienen los usurpadores de este local de $100 millones, de 22 locales comerciales, se calcula entre $50.000 a $70.000 mensuales. Y estos señores no reciben 10 centavos de dólar. Que no lo he visto en ninguna constitución de ningún país, ni siquiera africano. Es los contratos leyes. Ejemplo, punto 1, acá en mi estudio jurídico y consulto con otros colegas, nunca hemos visto un contrato ley. Lo guardan en caja fuerte, con 50 llaves. ¿Por qué? Son contratos secretos que los comenzó el condenado por asesino y ladrón Alberto Fujimori con su cómplice Montesinos, y les daba pues preeminencias, firmaba a nombre del Estado, casi te regalo esta empresa, llévatela, no pagues impuestos. Tengo que reconocer, porque no puedo ser cicatero, soy transparente, que en cierto momento los primeros 5 años de Fujimori fueron positivos. Negarlo sería intonso, ridículo. El suicida Alan García, cobarde, nos había dejado pues en la indigencia total, en el abandono. Eso, mejor ni recordarlo. Hizo una reinserción, Fujimori, pero luego, a la mala, regalando empresas. Se calcula, estamos investigando, de que Montesinos y Fujimori se llevaron $6.000 millones a sus bolsillos. Entre esa parte en Japón. Ojo, Keiko Fujimori. Por eso me imagino que quieres indultar a tu corrupto padre, para que vaya presuroso a Japón y pueda sacar de esas cajas fuertes que yo tengo referencia de ellas, donde hay mucho dinero, como en Paititi. Ojo, Keiko, lo sabemos. En Cusco, gente humilde, me dijo el doctor Noriega Salaverry, efectivamente, Fujimori mandaba cuando era presidente helicópteros a sacar la fortuna de Paititi de antiguo, de la época del imperio de los incas. Hasta se cayó un helicóptero y ahí se frustró la operación. Pero esos dineros, esos gran cantidad de oro macizo, ¿están a dónde? Están allá, justamente en Japón. En fin, Este ataque a Cusco lo pueden ver plasmado en esta mole, en esta construcción que pretende tener 13 pisos. Es el Hotel Sheraton, que lo tiene en concesión el ex alcalde de Chimbote. Y digo que es la aberración no solamente arquitectónica, sino es un ataque frontal a lo que representa el centro arqueológico, el corazón, el nervio, el músculo de Cusco. Estamos prácticamente a 2 cuadras de la Plaza de Armas y según las normas de construcción solamente se pueden hacer construcciones de 2 pisos. Acá se ha permitido que se inicie la construcción de 13 pisos en una burla total. Justamente la UNESCO, que le ha dado el título a Cusco del Patrimonio Cultural de la Humanidad, ha pedido la demolición de esta mole. ¿Pero quién es el culpable? Justamente nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, donde me toca ser director. Hemos presentado la fotografía de este inepto, incapaz alcalde provincial de Cusco, Carlos Moscoso Perea. Por nuestra experiencia, dado que con mi hermano que es arquitecto tengo una compañía constructora y además como abogado conozco la legislación perfectamente, desde diciembre pasado, o sea, estamos hablando hace 9 a 10 meses, en nuestro programa de televisión acá en Cusco, le dijimos a este inepto alcalde incapaz, Carlos Moscoso Perea, que él tenía las atribuciones, según la normativa, como para demoler de inmediato, dar
y promulgar, firmar la resolución de demolición. No lo hace. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? No nos olvidemos que la cadena Sheraton, la cadena millonaria de hoteles en el mundo, simple y llanamente se ha encaprichado, y si bien es cierto, han salido una serie de papelones que han puesto ahí respecto a la paralización de la obra, no se demuele. Y ese es el pedido generalizado de todo Cusco, de todo el Perú, del UNESCO y del mundo. Acá vienen los turistas y se admiran cómo pueden pretender construir una mole de esta envergadura. Justamente ese es uno de los puntos claves que hemos puesto en nuestra plataforma de lucha para el próximo paro del 12 y el 13 de septiembre, que va a ser un paro seco birregional de Cusco y de Puno. Otro de los puntos graves de nuestra plataforma de lucha, que nos va a llevar al paro del 12 y el 13, y luego a un paro de todo el macrosur del Perú, y luego a una insurgencia según el artículo 46 de la Constitución, es este mamotreto que se llama el futuro Hospital Antonio Lorena. Este hospital es el sueño de todos los que estamos en Cusco. Los miserables corruptos hacen que hermanos, hermanas, de la 1, 2, 3 de la mañana tengan que ir a pequeños policlínicos que están reemplazando lo que va a ser, se supone, este hospital. No hay una curita, no hay algodón, no hay una inyección. Les hacen firmar unos papeles, les dan un boleto y lo sacan o lo citan a 2 o 3 meses. Este sueño del Hospital Lorena es un sueño todavía no cumplido. Tiene 10 años abandonado, repito, 10 años. ¿Quién es el responsable en estos momentos? El gobernador regional Edwin Licona Licona, que yo lo he denunciado por lavado de activos. Él dirige una organización criminal acá en Cusco, coludido con el alcalde provincial de Cusco, Carlos Moscoso Perea. Esta banda, porque no cabe otro término, de la cual yo he informado al fiscal de la Nación, no tienen ni siquiera expediente técnico. Ahora están pidiendo un adicional de 200 millones de soles para entrar en nuevo expediente técnico. Están entrando en arbitrajes y el problema de salud no se soluciona en Cusco. Estos corruptos están llevando a la desgracia a toda nuestra región Cusco con respecto a algo tan indispensable como la salud. Ustedes se percatan, no hay nadie trabajando, solamente se ve una persona ahí haciendo de guardia. Es una obra paralizada. Todo esto tiene un enlace con el gobierno del traidor Ollantumal en los últimos tiempos, y toda esta maraña que dirigía Nadine Heredia, que ya debería estar presa, no solamente enervarle el ingreso a otro país, la salida del Perú. Ella, según el Código de Procedimientos Penales, ya acredita para una prisión preventiva. Repito, este hospital, la esperanza del Cusco, por obra y gracia de, en estos momentos, del corrupto gobernador regional Edwin Licona Licona, que estamos apoyando en este paro en forma incondicional la revocatoria para que de inmediato se vaya, y por cierto vaya a la cárcel. Y no estoy exagerando. Mi denuncia contra este gobernador regional de lavado de activos la inicio llevándola donde una mujer sin mácula, la doctora Julia Príncipe, que es mi amiga, pero además de ello es una mujer justa, que recibió el oprobio de la pareja presidencial, los corruptos Nadine y Ollanta, de ser despedida, defenestrada de su cargo, cuando ella era la lideresa que veía en todo el Perú el tema del lavado de activos. A ella, antes de ser defenestrada de su cargo, y ahora con su reemplazante de Julia, la doctora Briones, ¿qué cosa?
acreditado cuáles han sido los fundamentos de hecho de mi denuncia por lavado de activos contra este individuo que es la primera autoridad del Cusco, tiene entre tantos delitos el abandono de este gran hospital, que es una organización criminal. ¿Cómo comienza Edwin Licona todos sus delitos? Era un ingeniero que después de 18 años como eterno estudiante se graduó. Ganaba 2.500 soles, trabajaba en la región, cuando otro corrupto, que también está incluido en mi denuncia, era presidente regional René Concha. ¿Y qué hace el actual presidente? Comienza a robarse el combustible, es algo increíble. Y ahí ya le aumentan a 5.000 soles mensuales. Todo está acreditado en mi denuncia. Y ha armado una organización criminal coludido con su esposa Zaplana, con su cuñado, el hermano de la esposa también Zaplana, etc. Toda una consecuencia de delitos que definitivamente lo van a llevar a la cárcel. ¡Qué mala suerte tenemos en Cusco! Ya está González, expresidente regional, preso. Próximamente va a estar un sujeto que no tiene un currículum, tiene un prontuario, llamado Jorge Coco Acurio, que luego hablaremos de él, protegido por la pareja de Nadine y Ollanta, los grandes corruptos. El artículo 62 habla del contrato ley, que se ha firmado entre gallos y medianoche, y miren lo artero en contra del Perú. El artículo que me refiero señala que el contrato ley no lo puede cambiar ni una coma, ni siquiera el Congreso de la República. Despierten, congresistas, ahora que va a haber un nuevo Congreso, donde hay gente clara, como mi gran amigo Guillermo Bermejo, que dice las cosas porque las ha sufrido en la lucha por los más desposeídos. Él ya es un congresista electo tuyo, de la bancada, Pedrito Castillo. Estoy seguro que no va a permitir que este artículo 62 continúe. Entonces, el contrato ley, repito, no es cambiado ni una coma. ¿Y qué dice como consecuencia de ello? Que simple y llanamente, si la empresa que entre en litigio con el Estado, extranjero o lo que fuere, quiere ya iniciar la litis, no, se va bajo la jurisdicción. Los rotos chilenos que nos han invadido, ya se imaginan ustedes dónde van a ir, a la jurisdicción de Chile. Por eso, en nuestro periódico Chicote contra la Corrupción publicamos Machu Picchu es de Chile. ¡Qué infamia! Ahí publicamos, pongamos, este grupo de empresarios, ahí aparezco con ellos, son pequeños empresarios del turismo de Cusco. ¿Los ha quebrado quién? Satanás, no gobernarás. Rafael López Aliaga, porque él no tiene la concesión para hacer agencia de turismo, pero la hace. Él tiene concesión para la vía férrea, para los rieles, que ya se la vamos a quitar. Prepárate, Satanás. Y además, ¿qué publicamos acá? Bueno, lo del Hotel Santorini Lodge, que ya ustedes lo conocen, Satanás se lo robó, y ya estamos en camino de recuperarlo. En fin, queríamos rubricar este artículo 62, que es la médula del delito, del ataque al Perú, para que Odebrecht, es otro gran ejemplo, que no vuelva a repetirse. Estos miserables de Odebrecht que no nos han corrompido a nuestros funcionarios, no, ya eran corruptos, ha acrecentado la corrupción, nos han robado y nos siguen robando. Hay que olvidarse de la pantomima, el sofisma y la mentira de Satanás López Aliaga, que tú, Keiko, le dijiste está rayadazo y ahora ha dicho que va a defender la democracia. Ya te está defendiendo porque es fujimorista de toda la vida. Tu padre le regaló los hoteles, los trenes, etc. Indudablemente. Así que un rayadazo te seguirá. En Urubamba hay algo sumamente atípico, que yo no lo he visto ni en África. Hay un hotel de la familia más poderosa del Perú, la familia Brescia,
que yo sé quiénes son, dueños del Banco Continental y tal vez la más rica de América Latina. ¿Saben lo que han hecho? Se han apoderado de 5 hectáreas, donde el señor Benicio Ríos, que está acá, tiene una responsabilidad civil y penal. ¿Y sabe lo que han hecho? Nos han quitado, ojo, a nuestros hijos y a nuestras hijas el ingreso al río Vilcanota, a la playa. Me dice, doctor, no tenemos cómo tener un momento de solaz esparcimiento con mis hijos. Primer tema. Segundo tema, el asunto de Concetur. ¡Ay, caray! Concetur son los microbuses que te llevan de Machu Picchu Pueblo a Machu Picchu Santuario. Te cobran la tarifa más cara del mundo. Y el alcalde de Machu Picchu dice, sí, los dineros, doctor Noriega Salaverry, ingresan a Machu Picchu, manan cancho, son 5 bandidos los dueños, que ni siquiera son cusqueños, ponen un arequipeño. Oiga, ¿ustedes saben cuánto recaudan? Cerca de 200 millones de soles al año. Repito, la tarifa más grande del mundo. Y yo he estado en Grecia, en el Partenón, me llevo un microbús, me cobra el 5%. En Roma, en Italia, al circo, el 10%. Y acá, yo tengo acá en mis papeles la sentencia del Tribunal Constitucional. Hace 12 años, el tribunal dijo, esto no es de Machu Picchu, este es de la provincia de Urubamba, para que esos millones se repartan en los 7 distritos. Y se burlan, porque los de Concetur pues tienen gorilas, tienen sicarios, pagan a las autoridades, no pasa nada. Por eso nos hemos puesto de pie en forma masiva. Y el otro tema, el tercero que estamos viendo en Urubamba, se complementa con el tema del nivel de vida, totalmente prejuicioso para todos los habitantes. Le hemos dicho, y pido yo el apoyo de ustedes, porque esto tenemos que hacerlo mancomunadamente. A partir del 29 de agosto comenzamos un paro indefinido, Ollantaytambo, todo el Valle Sagrado, una huelga de hambre y una gran marcha a Machu Picchu para recuperar nuestra hidroeléctrica. ¿Saben por qué? Y con esto termino, para satisfacer a este señor, porque le están vendiendo nuestra electricidad a los rotos chilenos, esos que violentaron el Perú, esos que se han apoderado de nuestro Valle Sagrado. Por eso yo les ruego que al final de esta reunión con los líderes nos pongamos de acuerdo para que un paro seco, sin violencia, hagamos una marcha a nuestro gran Machu Picchu y definitivamente los Upay-Paguagua reciban este chicote que he traído acá. Muchas gracias. Gracias, señor. Esta reunión es muy importante, yo diría trascendental para la región Cusco. Yo estoy admirado de lo que he visto en Urubamba. Tengo el honor, como se ha dicho acá, de ser abogado defensor ad honorem del frente que está liderado tanto por el profesor Lucio Mateo como su presidente, don César Sanz. Lamentablemente, este pueblo nos han abandonado. Ni conocemos al alcalde ahora, hasta este momento, nosotros. Aquí también había un montón de arena. Hormigón, no hay esa arena también. Así han malversado cosas que del municipio se ha traído. Acá había harto. Ajá. ¿Cuántos cubos habrán traído? Eso también no hay. Se ha desaparecido. Se ha desaparecido. Al lado de la casa, esto cualquier rato lo revienta, un niño viene, lo chanca, entonces la contaminación aquí está pues de desagüe, de 2 personas, ni siquiera de uno. Uno de arriba más está conectado. Es que la señora va a hacer su cocina acá. Ajá, yo voy Usted les indicó que esto por lo menos lo pongan 1 metro, 1 metro y medio abajo. Ajá, así le había dicho mi hermano, porque yo he viajado. Acá nos encontramos en todo lo que significa
ya famosa, no solamente en el Perú, yo creo en muchos países del mundo, lo que significa el Tehuil, tan conocido que muchas generaciones. Esto pertenece al Perú, pertenece a trabajadores, hay todo un litigio, yo recién me estoy enterando de la parte jurídica y corremos un peligro. Dentro de pocas horas se va a llevar a cabo lo que pareciera ser un embargo, un remate. Usted, que ha sido presidente, ¿qué nos puede explicar respecto a esto? Bueno, la verdad esta fábrica aglutina a muchos productores cerealeros. La economía del distrito de Huayapata, más que todo, es evidentemente a lo que es al té. Y ahorita tenemos un problema que prácticamente el campesino cerealero está sufriendo una crisis muy aguda, y peor en estos meses que es donde hay mucha sequía. Prácticamente estamos en un momento de hambre y miseria. Mucha gente ha dejado de trabajar sus teales por falta de los pagos, por el problema social que se acrecentó desde el año 2003, frente a la intromisión del gobierno regional de Carlos Ricardo Guarena Sánchez, quien asaltó Tehuiro, nombrando una comisión multidisciplinaria que nos dejó al borde de la quiebra. Desde allí viene el problema arrastrándose, se agudizó el problema y prácticamente todo el patrimonio que tenía la empresa ha desaparecido. Ruego, por favor, que podamos concentrarnos en la lucha. Solamente soy humilde abogado defensor de dolores de este frente de lucha. Me quedo admirado cómo no recibimos más ataques. Se dice que hay politiqueros, se dice de que hay luchas entre las provincias, se dice que los hermanos de Quillabamba quieren separarse. Eso es muy poco. Cuando yo defendía a los campesinos allá en Conganoa, nuestra vida corría peligro. Acá no parece. Entonces debemos sentirnos tranquilos. Los Upay-Paguagua no saben trabajar. ¿Cómo nos quieren dividir? Es algo increíble. El 12 y el 13 es una fecha sagrada. No hay motivo para decir postergar. ¿Quién ha dicho? Disculpe, ¿cómo? ¿Quién ha dicho eso? No, nadie ha dicho. Yo lo digo, disculpa, hermano. Parece que hay mucha efervescencia. Eso es importante. En conclusión, he tenido la oportunidad de acompañar acá a los líderes, Soldado Más, y en Puno, efectivamente, hay ahí un sinvergüenza que parece ser primo o hermano de Jorge del Castillo. Se llama Guido del Castillo. Y tiene una mazamorra en el río Jaco. Hay, simple y llanamente, una contaminación total. Entonces, rubrico mis palabras en algo muy importante. ¿Dónde está el hermano Lucio? ¿Dónde está el hermano? Venga, por favor. Al hermano Lucio, y con esto termino, le he entregado este informe dirigido a PPK, que ya lo tiene. Esto ha salido a 10 millones de direcciones electrónicas. ¿Saben por qué? Porque el PPK nos mandó un miserable de apellido Ávila a quebrarnos el paro de Urubamba, donde hemos tenido que correr 20 kilómetros de ida al puente Pachar y regresar con niños y con ancianos. ¿Y sabe lo que le contesta el gobierno de Kuczynski a nuestros líderes Lucio y César? Una mesa de partes. Le hemos mandado 17 páginas, vale decir, de Cusco y de Puno. Esto ya lo tiene el gobierno. Nos roban hasta la saciedad. Vamos a permitir que se nos diga, hay que poner este punto, esta coma. Yo pondría un solo motivo en la plataforma: el robo a Cusco. Y para eso tenemos que parar mañana, el 12 y el 13. Yo he visto en Urubamba lágrimas. Hemos estado con Aquiles en Combapata, los hermanos de Quilpicanchi, los hermanos de Espinar. Hemos estado en Puno, La Mazacota. Hemos estado en diferentes provincias, en Anta el sábado pasado. Y los campesinos, claro, no tienen pues los enemigos que tenemos acá. Acá estamos luchando contra Concetur. Concetur se roba 70 millones de dólares al año. 5 bandidos. Ya están haciendo campaña en la televisión.
es lógico. Acá hay dos mundos, el mundo de la ciudad, abúlica a veces, y muchos recibiendo frijoles de los grandes capitales. Acá estamos luchando contra Licona, contra el alcalde que ha permitido esa mole en Zapi. Estamos luchando contra Perú Ray, contra el Hotel Santor y Lodge, que ese miserable de Jorge Acurio solamente ha permitido que nos entreguen $10.000 mensuales. Y yo he ido a ese hotel, cobran $1.800 la noche, y a nosotros nos engañan. Esa es la lucha. Por eso digo, qué poco ataque estamos recibiendo. Hay que cuidarlos a nuestros líderes, porque de repente un miserable los mata por ahí. Nos hemos enfrentado en las ligas mayores. Por eso, hermanos, el campesino, así como decía Fortunato, nos están incrementando acá las cuotas en el pasaje urbano. ¿Y qué pasa? Esta es la combinación del campesino con la ciudad. Por eso, yo ratifico, como un humilde soldado de honor, abogado, que esto ya lo tiene las 17 páginas del gobierno. Y hemos dicho, 12 y 13 paro con marcha Machu Picchu. ¿Cómo va? Tenemos la hidroeléctrica y nos cobran el doble del kilowatt en Lima. Eso es una burla. El gas. Yo he estado en la zona. Al campesino le cobran 70 y 80 soles por el balón de gas en Camisea, donde nace nuestro gas. ¿Y saben por qué? Porque el ladrón y asesino Fujimori, con el alcohólico Alejandro Toledo y con lo que significa el corrupto Alan García y el traidor Humala, han entregado nuestro gas. No somos dueños de gas. Por eso, cuando se habla de renegociar el contrato, será otro tema. Y finalmente, un miserable como Benicio Ríos no puede estar libre. Acá lo vamos a meter preso. Y si la ciudad no puede, el campesino va a poder. Hermanos, muchas gracias. El 12 y el 13. ¿Qué cosa se dijo? Simple y claro, que todo lo que significaba este artículo 62 va. ¿Para qué? No hay que preocuparse de ello. Y Satanás López Aliaga decía, vamos a votar a Odebrecht, vamos a votar. ¡Mentira! Si su abogado Abanto, que lo defendió en el Jurado General de Elecciones para que no pierda su inscripción y su participación, Abanto, que estuvo preso por ser abogado árbitro, que le dio toda la plata nuestra de nuestros impuestos, le dio a Odebrecht. ¿Ustedes creen que Satanás López Aliaga va a sacudirse de Odebrecht? Es una demagogia total. Ahora, Keiko, tienes que esperar que Satanás López Aliaga, así como le dijo a esa joven que quería suicidarse, víctima de una gran enfermedad, que se tire de un edificio, López Aliaga ha dicho que sobre su cadáver va a tener la presidencia del Perú Pedro. Y estamos esperando, de repente, que si Pedrito sale de presidente, como estamos seguros de ello, va a tener que, no te queda otra cosa, Satanás López Aliaga, que subirte a un edificio y suicidarte. Esa es la historia de este artículo 62 que tendrá que ser eliminado. Que Dios nos ampare de Keiko Fujimori y sus sátrapas corruptos. Y por cierto, repetiremos como todo el Perú y ya en el extranjero, hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Muchas gracias, que Dios nos acompañe. Hasta la próxima. Rich Ariasta.